Señor consejero, pasamos a la tercera comparecencia agrupada, que ha sido alterada en el orden del día, sobre la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señor consejero, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Señorías, el pasado 14 de septiembre se publicó una sentencia dictada por la Sala Décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si me permiten, como se ha hablado tanto sobre esta sentencia, yo he pedido un informe jurídico, puesto que mucho, si no, resulta complicado interpretarlo. A mí la parte sanitaria me resulta más fácil, esta yo creo que es para mí mucho más dura, por lo tanto hemos pedido asesoramiento a nuestra asesoría jurídica para ver las implicaciones legales y después al final hablaremos de las implicaciones políticas, si les parece. La sentencia afecta directamente a España, ya que se trata de un conflicto planteado por una trabajadora del Servicio Madrileño de Salud, concretamente una enfermera del Hospital Universitario de Madrid. La trabajadora tuvo su primer nombramiento con fecha 5 de febrero de 2009, al que siguieron otros 7 hasta el 31 de marzo de 2013 como personal estatutario temporal. La persona reclamante presentó un litigio ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Madrid en relación con la calificación jurídica de su relación de servicio. El Tribunal de lo Contencioso elevó cuestión prejudicial, y eso es importante, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El procedimiento de cuestión prejudicial permite a un órgano jurisdiccional nacional elevar una consulta sobre la interpelación o validez del derecho europeo. Se trata de una consulta y no es un recurso interpuesto contra un acto europeo o un acto nacional. El Tribunal de Justicia Europeo se pronuncia únicamente sobre dos elementos que han provocado la cuestión prejudicial planteada. El órgano judicial nacional sigue teniendo competencia plena en lo que respecta al litigio principal. En el caso que se plantea en las comparecencias solicitadas, el Tribunal Europeo ha manifestado 3 aspectos destacables. En lo que se refiere a la vigencia y aplicación del artículo 9.3 del Estatuto Marco y en lo que respecta a la contratación de carácter temporal eventual por la Administración Pública Sanitaria, el Tribunal Europeo resuelve que tal norma no se opone al derecho europeo ni al acuerdo marco, siempre y cuando, y esto también es importante, se aplique en el sentido contemplado expresamente en las previsiones, y después tendremos oportunidad de hablar de este aspecto. Respecto a la finalización de los nombramientos de duración determinada y el percibo de la correspondiente liquidación y la posibilidad de adjudicar posteriores nombramientos, en nada lo impide el derecho de la Unión. Eso dice el Tribunal. Este aspecto es muy específico del caso juzgado y derivado de la aplicación de una orden de la Comunidad de Madrid. No existe orden similar en la Comunidad Andaluza. El Tribunal Europeo no ve reprochable la finalización de un nombramiento y la suscripción de uno nuevo sin solución de continuidad, siempre que se atenga a los criterios de la normativa europea, que esto también es importante. Y por último, respecto al percibo de indemnización por el personal estatutario temporal finalizada su relación de servicio con la Administración, el Tribunal Europeo se declara incompetente para pronunciarse al respecto, y ello lo justifica en que la diferencia de trato entre el personal laboral temporal y el estatutario eventual, en el que los primeros sí perciben indemnización, no se basa en el carácter de la prestación fija o temporal, sino en el modo de acceso a la misma. La sentencia, por tanto, no introduce ninguna obligación respecto a indemnizar al personal temporal una vez cesa su nombramiento. Señorías, en lo que se refiere a la valoración de las repercusiones de la sentencia sobre el personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, podemos resumirlas en la siguiente. La sentencia del Tribunal Europeo se produce como consecuencia de una cuestión prejudicial del Tribunal Contencioso número 4 de Madrid. Este tribunal tendrá que dictar sentencia que podrá ser objeto de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en su caso, de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Queda, por tanto, un largo camino judicial en el caso objeto de la sentencia y más lejano aún en su posible repercusión general sobre los profesionales sanitarios del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Eso en lo que se refiere a la sentencia como tal, pero sí creemos que hay cosas que se deben hacer. Pero, señorías, independientemente de las consecuencias de la sentencia en un periodo futuro, quisiera explicarles lo que desde nuestra comunidad estamos haciendo para mejorar la estabilidad y la calidad del empleo de nuestros profesionales sanitarios con nombramientos temporales.
En los últimos años, el Servicio Andaluz de Salud está llevando a cabo un proceso de estabilización del personal temporal y de mejora de sus condiciones de trabajo en un doble sentido. Apuesta por un modelo de acceso al empleo público a través de las ofertas de empleo público periódicas que están dando sus frutos, y a continuación explicaré. Para ello realizamos un análisis compartido y se debaten las medidas a adoptar en el marco de la negociación colectiva con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad. Es un proceso participativo y negociado con los representantes de los profesionales. En este sentido, se cumplió el compromiso de la presidenta de la Junta de ampliar al 100% la jornada laboral al personal eventual estructural el día 1 de marzo de 2015, que culminó el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, la Mesa Sectorial, y esto es lo más importante, de negociación de sanidad, respaldó unánimemente las ofertas de empleo público de 2013, 2014, 2015 y 2016, en las que se han ofertado un total de 6.673 plazas, llegando a la máxima cobertura permitida de acuerdo con las limitaciones vigentes a nivel estatal de la tasa de reposición de efectivos en la Administración pública. Las apuestas del Servicio Andaluz de Salud por las ofertas de empleo público como el mejor instrumento de estabilización se vio reforzada por el acuerdo de la Mesa Sectorial de 29 de diciembre de 2015 sobre el desarrollo de las ofertas de empleo público del SAS, que promueve la participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones y procedimientos de selección, número de plazas convocadas, periodicidad de las convocatorias. El acuerdo realiza una mención expresa a la voluntad de luchar contra la alta temporalidad existente en el Sistema Nacional de Salud, que ha sido una consecuencia de las limitaciones de las tasas de reposición de los últimos años. Se propone en el mismo promover medidas para estabilizar un proceso, para realizar y posibilitar un proceso excepcional de oferta de empleo público que permita la estabilización en el empleo del personal que desempeña un puesto de carácter temporal, con el cual recuperaríamos las tasas de reposición cuando estaban al 10 y al 50%. Las organizaciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud están también acordando medidas para incrementar el nivel de estabilidad del personal eventual y explorando en un marco de diálogo permanente nuevas medidas que puedan adoptar dentro de las competencias autonómicas. Fruto de ese diálogo ha sido el incremento de la duración de los nombramientos eventuales. Desde el ejercicio 2015 se viene suscribiendo por un mínimo de un año y las ofertas se concentran en solo 2 momentos del año, noviembre y febrero, lo cual contribuye a mejorar la continuidad en la asistencia y la atención a la ciudadanía y en una mayor seguridad y estabilidad de los profesionales. Señorías, nuestro compromiso por la estabilidad laboral en el sistema sanitario público de Andalucía es claro y estamos en permanente diálogo con los representantes de los trabajadores para avanzar en la implantación de medidas que favorezcan la estabilidad. El Gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo para incrementar la estabilidad laboral en el sistema sanitario público. Andalucía ha sido la comunidad autónoma que ha realizado la mayor oferta de empleo público sanitario y además hemos adquirido el compromiso de mantener de forma periódica, y creo que en esta Cámara lo hemos comentado y además ha sido una petición de prácticamente todos los grupos, estas ofertas que son sin duda el método más eficaz para reducir la temporalidad. Pero como comprenderán, el Gobierno central tiene una parte importante de responsabilidad y una parte importante que hacer en este caso. Le corresponde actuar en el marco de sus competencias para avanzar igualmente en la estabilidad del personal sanitario. Ha de ser el Gobierno central el que arbitre las adaptaciones que propone la sentencia de la Unión Europea, especialmente las referidas a la revisión de las provisiones legales para los nombramientos de carácter temporal en el Sistema Nacional de Salud. En su caso, modificando el Estatuto Marco del Personal Sanitario del Sistema Nacional de Salud y la remoción de los obstáculos a la creación y cobertura de plazas de carácter fijo. Le corresponde también determinar en qué condiciones los nombramientos temporales o relaciones laborales de duración determinada se consideran sucesivos o celebrados por tiempo indefinido, tal y como establece la sentencia del Tribunal Europeo. Y finalmente, como ya he manifestado en diversas ocasiones, no será posible acabar con el exceso de temporalidad en el Sistema Nacional de Salud hasta que, por parte del Gobierno de la Nación, y ya lo hemos planteado en muchas ocasiones, permita recuperar las plazas que, como consecuencia de la tasa de reposición de los años anteriores al 10 y al 50%, no se pudieron convocar. Por lo tanto, les he comentado al principio cuál era el alcance de la sentencia del Tribunal. Tardaría tiempo
en tener el recorrido, pero yo creo que no debemos esperar más tiempo y debemos hacer las modificaciones en el Estatuto Marco del Personal Sanitario para adaptarnos ya a lo que recoge la normativa europea en los dos sentidos que anteriormente les he manifestado. Y también, y una vez más, y estoy seguro, porque así se planteó en el Pleno en más de una ocasión, la petición al Gobierno central para que autorice a esa OPE extraordinaria que nos permitiría cubrir la tasa de reposición de años anteriores. Saben que ahora está ya al 100%, pero tenemos 4 años y después les comentaré el número de plazas que representa. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Y pasamos al turno de intervenciones de los grupos proponentes. Y tiene la palabra señora Nieto, 7 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, consejero, por las explicaciones que nos ha ofrecido sobre esa valoración y el informe jurídico que ha solicitado para ver en qué situación queda nuestro servicio sanitario después de las modificaciones a las que pueda dar lugar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión, que efectivamente tiene un recorrido que usted ha explicado en lo jurídico, que es un recorrido muy barroco, pero que bueno, que luego en lo concreto dice que lo que se está haciendo en nuestro país es contrario al derecho de la Unión. Y eso tardará más o menos en casarse con lo que diga el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo acabará diciendo algo en términos similares. Algunas reflexiones que le queríamos trasladar, consejero, y además me alegra, ha dicho usted al final de su intervención que va a hacer referencia a ello en la segunda, con lo cual hablaba de la tasa de reposición ya recuperada al 100%, pero hablaba también del empleo perdido por las vacantes que no han podido cubrirse a consecuencia de la tasa de reposición que sí ha estado limitada en los años precedentes. Según los datos que nosotros barajamos y que nos han facilitado las centrales sindicales, el número de plazas perdidas desde el 2011 hasta ahora está en este momento en 5.764. Paralelamente, habría unas 11.000 personas en el Servicio Andaluz de Salud que estarían afectadas por esta situación de precariedad, de cobertura de plazas que en realidad son estructurales. Hay una cosa que le queríamos trasladar, consejero. Si bien es cierto y un hecho objetivo que la vinculación de la tasa de reposición y los recortes de fondos públicos decididos unilateralmente por el Partido Popular en el Gobierno central han determinado la suerte y la inestabilidad de una parte importante de ese personal sanitario y una limitación objetiva por parte de la Administración autonómica de cubrir todas las plazas necesarias, ahí ya lo sabe, nos tiene al lado. Sí que es cierto que había una precariedad previa a esa limitación en nuestro sistema de salud. Y lo sabe, de hecho, sabemos que le preocupa, en alguna comparecencia lo hemos comentado, y hay una parte importante del personal cuyos contratos precarios lo venían siendo anteriormente a la limitación de la tasa de reposición, siendo necesidades estructurales de la atención sanitaria que necesitaba la ciudadanía del ámbito de incidencia del centro sanitario donde esa profesional desarrolla su labor. Hemos hablado de ello, hay áreas sanitarias paradigmáticas en ese sentido y usted lo sabe. Por eso, consejero, y si bien compartimos con usted que es necesario un cambio de la normativa estatal que permita con ese proyecto excepcional, el otro día también lo planteábamos en el Pleno, la recuperación del empleo perdido, que se ha cifrado para el ámbito de todo el Estado como en 300.000 plazas, que no generan un coste añadido porque ya están ocupadas por personal en precario, pero que pertenecen a las necesidades estructurales de cada servicio de salud, con ser cierto eso, que hace falta esa modificación de la normativa estatal para que cada comunidad autónoma pudiera hacer los cambios objetivos. También es cierto que habrá una parte de la precariedad de nuestro sistema y dado que obedecía a situaciones previas a las limitaciones de la tasa de reposición que quizá el Servicio Andaluz de Salud estuviera en disposición de resolver. No lo sabemos. Se lo queríamos preguntar para ver si usted si podía ofrecernos alguna explicación al respecto, porque compartimos con usted lo positivo que tiene trabajar este tema en la mesa sectorial,
Compartimos que es impresentable que desde diciembre del año pasado se le esté pidiendo al Gobierno central que tome carta en este asunto y desbloquee una situación. Eso fue previo al conocimiento del pronunciamiento prejudicial de la Justicia Europea, pero no es menos cierto que la situación de precariedad en el sistema andaluz de salud, y con eso termino, Presidenta, nos preocupa por dos cosas. Primero, porque vincular su resolución o su solución en cuanto a lo que estamos hablando y es que es objeto de esta comparecencia, a cambio en la normativa estatal, largo me lo fía. Nos gustaría ver a la Junta de Andalucía en una situación proactiva de buscar soluciones alternativas para ese personal que lleva muchos años esperando, anteriores a esas limitaciones de la tasa de reposición. Y eso es el primer elemento que le queríamos trasladar, saber en qué escenario la Junta de Andalucía puede moverse dentro de las limitaciones que le confiere el actual corsé estatal, cómo zafarse de él, pero también saber si la Junta de Andalucía ha amortizado plazas de las que no ha podido recuperar por culpa de la aplicación de la tasa de reposición. Porque claro, si están todas vacantes, sí que tenemos una opción de recuperar, encontrando esa vía, el empleo perdido. Si se han amortizado, difícilmente. En cualquier caso, intuimos que la respuesta por su parte será negativa, en el sentido de que hay más trabajadores y trabajadoras en precario que plazas perdidas a consecuencia de la tasa de reposición. Pero bueno, seguro que en la segunda intervención usted me podrá aclarar ambos extremos. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Señor Gil, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde Podemos Andalucía no cejaremos nunca en denunciar toda vez que podamos la precariedad laboral que afecta a nuestros sanitarios, más de una tercera parte del total. Esta denuncia de precariedad laboral se ven ahora ratificadas desde la Unión Europea, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera ilegales las prácticas de concatenación de contratos temporales que el SAS viene haciendo durante años en puestos estructurales del sistema. Cuando se rescinde una relación contractual, los trabajadores tienen un año para denunciar al empresario en caso de existencia de alguna irregularidad en el despido. En este caso, obviamente, el empresario es la Consejería de Salud. Permítame, señor consejero, que aproveche esta intervención en hacerle una serie de preguntas, esperando recibir respuestas concretas y no ambigüedades discursivas. Sinceramente, me he perdido un poco con el informe jurídico. Nombraba hechos prejudiciales que no le obligan todavía hasta que pasen algunos años, que si recursos, apelaciones, etcétera, y también pone la responsabilidad en el marco estatal, porque parece ser que desde la Junta de Andalucía no se puede hacer nada hasta que no se modifique el estatuto marco del personal sanitario. Sabiendo lo que hay que hacer, no hay que esperar a que te obligan a hacerlo. Ganan los profesionales sanitarios, ganan la ciudadanía en general por no verse los profesionales sanitarios en una situación de precariedad. Entonces, el alargar la agonía y apurar los tiempos judiciales no me parece lo más responsable. Así que le voy preguntando, le voy haciendo algunas preguntas que espero que me responda de forma concreta y no se remita a ese informe jurídico, porque lo que hace es, todavía no me obliga, aunque sé que es mi obligación. No me parece el mejor proceder. La primera pregunta: ¿va la Consejería a regularizar de motu propio la situación de estos trabajadores y les va a abonar la indemnización correspondiente, o tendremos que pasar vergüenza que los trabajadores tengan que denunciar de forma masiva a la Administración Pública? Porque los que han sido despedidos y no han cobrado la indemnización máxima de 20 días, si esa situación ha ocurrido hasta hace un año, pues están en su derecho de presentar esa denuncia. De igual forma, entendemos que después de esta sentencia, la política de contratación del personal laboral de la Consejería ha de cambiar. Ahí va la segunda de las cuestiones. ¿Qué cambios tiene previsto realizar? ¿A cuántas personas y puestos de trabajo afecta esta sentencia? Ha nombrado esa oferta de empleo público que va parcheando por lo que hay que realizar. La pregunta va si ya
tiene un dato de esos puestos llamados coyunturales, que en lugar son estructurales, qué porcentaje y a cuántas personas afectaría esa interinidad, etcétera. La tercera va vinculada, va por fin la Consejería de Salud a dejar de hacer políticas de precarización. Es decir, van ustedes a estudiar las necesidades de las plantillas del Servicio Andaluz de Salud, aprovechando esta situación para reestructurarlo y realizar ofertas de empleo público, pero no de forma esporádica y sin planificar, sino sabiendo cuántas ofertas de empleo público, qué cantidad de personas habría que hacerlo fijos, estructurales, pero saberlo desde ya, no lanzar una oferta de empleo público con un número X y no sepamos si ese número X pues responde a la realidad o se queda corto o se queda largo, saberlo con una planificación. Y ya por último, ante esta disyuntiva sobre el límite de días que se va a aplicar el despido, hay una polémica previa si ese despido se iba a igualar por abajo o por arriba. Ya veo que hoy trae aquí pues justificaciones ni por arriba ni por abajo, que según parece la Consejería de Salud no está obligada, el Servicio Andaluz de Salud no está obligado aún a que cuando se presente esa denuncia pues actúa, sino eso parece ser que nos lo tienen que obligar desde fuera de hacer nuestras responsabilidades. Nosotros, desde hace ya tiempo, le estamos indicando el camino a seguir. No ha tenido que venir la Unión Europea a darnos un tirón de oreja para que hagamos las cosas bien. Señor consejero, la precariedad de los trabajadores en el Servicio Andaluz de Salud no es el camino. En definitiva, la sentencia de este Tribunal Europeo ataca directamente al sistema de contratación del personal no laboral que se ha llevado a cabo hasta ahora. Por tanto, su consejería y el SAS tienen la obligación de replantear sus políticas de recursos humanos. Les recuerdo que el camino ya se lo trazábamos nosotros hace unos días en esa moción censurada para mejorar la atención sanitaria en Andalucía, que bueno, ya sabemos cómo acabó. Les recordamos, por ejemplo, que en esa moción proponíamos un modelo de contratación sostenible en las áreas rurales que garantizan la cobertura necesaria de esas áreas y planificar ofertas de empleo público anuales con el fin de dotar a personal de nuevos centros y nuevos servicios. Me ahorro recordarles las demás medidas que hemos propuesto relacionadas con el asunto de la contratación laboral del Servicio Andaluz de Salud. Ahora bien, le recomiendo que haga un pequeño trabajo de recopilación y ponga en práctica todo aquello que tiene que hacer ya, porque es emergente, es urgente lo que tiene que hacer. No se puede amparar la política de hacer las cosas bien antes que todavía no hay una sentencia firme. Por una vez la política debería de ir por encima, o sea, ir por delante de las sentencias judiciales, porque si me obligan no me queda más remedio que hacer, entonces no se está haciendo buena política, sino simplemente se está cumpliendo obligaciones judiciales. Muchas gracias. Gracias, señor Gil. Señora Ferri, su turno de palabra, 7 minutos. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. La verdad es que menos mal que el Grupo de Podemos ha llegado a este Parlamento a marcarnos el camino a seguir, porque la verdad es que se sorprende cómo ha funcionado la sanidad andaluza durante 30 años, cómo es posible que 9 de cada 10 andaluces estén satisfechos con la sanidad andaluza y la recomienden, y eso que no había llegado nadie a decirnos cuál era el camino trazado a seguir. La verdad es que el caso del que hablamos hoy tiene mucho que ver con la estabilidad y con la precariedad en el empleo. Y es obvio que algunos tienen una hoja de ruta que no van a abandonar. Pleno tras pleno, comisión tras comisión, vemos esa hoja de ruta que tiene un fin y un objetivo, que va a ser siempre, hablar mal y tirar por la borda toda la sanidad andaluza. Hombre, que digo yo que en la sanidad andaluza hay muchas cosas que mejorar, por supuestísimo, pero algo habrá bueno, ¿no? Algo se estará haciendo bien, alguna diferencia hay de lo que se está haciendo aquí en Andalucía con el resto de España. Por lo menos habrá que reconocer las cosas que se han hecho aquí mientras un gobierno de España se empeñaba en destrozar toda la sanidad, como desde aquí hemos puesto barreras para que eso no pasara aquí. Habrá que decir qué es lo que ha pasado con esa asfixia financiera a la que estamos sometidas, con la legislación, que efectivamente yo sé que para el Grupo de Podemos respetar los tiempos judiciales no es lo más responsable,
Pero es que no se trata de responsabilidad o no responsabilidad, se trata de cumplir la ley. Y esto es un Estado y hay una administración central, una administración autonómica y unas normas que cumplir. Yo agradezco al consejero que haya hecho ese pequeño informe jurídico, fácil de entender. Y siempre lo judicial es farragoso, pero es que hay que partir de la base de la realidad en la que estamos. Y hay una ley, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, que es el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que es una ley que es la que permite la renovación de los nombramientos de duración determinada en el sector de los servicios de salud. Y eso es precisamente lo que, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia, valoramos hoy en esta comparecencia, ¿no? Porque estamos valorando las repercusiones que tiene una sentencia. Y lo que ha hecho el consejero es explicarnos, en el momento judicial en el que está esa sentencia, quién tiene la posibilidad de cambiar las cosas en un principio desde el Gobierno central, y eso no quita que Andalucía no haga nada, porque es mentira que no hace nada. Porque es que la propia exposición del consejero ha contado efectivamente lo que hemos hecho en todo este tiempo complicado de crisis económica, complicado de asfixia financiera, complicado de obstáculos, para precisamente evitar la precariedad y la temporalidad en estos contratos, ¿no? Entonces, yo creo que es que hay que centrar el tema y hay que hablar de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Es decir, valoramos lo que valoramos en esta comparecencia. Y parece ser que, contrario al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, pues bueno, pues lo que hace la justicia europea es decir que en ese marco los Estados tienen una serie de competencias para legislar en este sentido. Y eso es lo que tienen que hacer los Estados miembros, y eso es lo que tiene que hacer España, y eso lo tiene que hacer el Gobierno de España, ¿no? Que tiene que introducir medidas para prevenir los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada y evitar de ese modo pues esa precarización de la situación de estos trabajadores. Porque la ley 55/2003 no establece límite a la duración o al número de renovaciones de contrato o nombramiento de duración determinada. Y claro, conforme a esa ley, pues desde la Administración Pública Española pues no se tiene obligación de crear puestos estructurales, pudiendo proveer los puestos sin que exista una limitación en cuanto a la duración de los nombramientos ni en cuanto al número de las renovaciones. Así que yo estoy de acuerdo, desde luego, y mi grupo está de acuerdo, como decía el consejero, en que el Gobierno central tiene una parte importante de esta responsabilidad y que nosotros tenemos otra y que tenemos que luchar. Pero hay una parte importante del Gobierno central y es al que le corresponde actuar en aras de prevenir los abusos, o dicho de otro modo, es que es el Gobierno central el que tendrá que establecer las razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos de duración determinada, la duración máxima de estos sucesivos contratos y el número de sus renovaciones. Claro, para mí es difícil pensar que el Gobierno de España, desde luego, mientras Rajoy siga ahí, vaya a suceder, porque la verdad es que son los campeones en legislar para aumentar la precariedad, la temporalidad y los abusos laborales. Ahí está la reforma laboral que tantos problemas nos ha tenido y que tantas limitaciones no ha conllevado, ¿no? Hay que recordar cosas porque es que lo que no podemos hacer es pasar por alto las cosas que han pasado en esta comunidad autónoma precisamente por las decisiones políticas a nivel estatal, porque Madrid nos condiciona. Y cuando se incrementó la jornada a 37,5 horas, pues tuvo una serie de impactos en las instituciones públicas en general y en las sanitarias en particular, y hay que reconocer lo que hizo esta comunidad autónoma. Otras despidieron a trabajadores. Aquí en esta comunidad autónoma se ajustó la jornada, se ajustó. ¿Para qué? Para evitar esos despidos. Porque la jornada laboral, como además hemos podido comprobar, se puede recuperar, como ha hecho la Junta de Andalucía. Lo que no se puede recuperar son los trabajos. Los miles y miles de profesionales despedidos en el resto de comunidades autónomas no se pueden recuperar. Y yo creo que es importante también que reconozcamos eso. Con lo cual, bueno, pues yo estoy de acuerdo en que hay que reclamarle al Gobierno de España que tome decisiones en ese sentido y también que permita realizar una oferta de empleo público con la totalidad de las plazas presupuestadas y cubiertas ahora mismo por personal temporal, ¿no? De las drásticas limitaciones al gasto y de las amenazas que no hace el Gobierno central con sanciones, pues también podríamos hablar. Pero de lo que se trata precisamente es, bueno, pues de exigir que haya medidas que rompan la precariedad laboral y que además se hagan sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria, que saben ustedes que es muy manida, ¿no? Se recurre mucho a es que no podemos poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. Pues yo creo que no se pone en riesgo ninguna estabilidad presupuestaria si se eliminan las tasas de reposición y se permite cubrir las plazas presupuestadas y que no se impida que se pueda cubrir por personal fijo. Yo, señor consejero, desde el grupo, yo creo que el camino que llevamos, que está dirigido a la estabilidad de nuestro personal temporal y a mejorar lo que sea posible las condiciones laborales, yo creo que es el camino que hay que seguir. Es cierto que no es fácil, es cierto que algunos van a seguir poniendo obstáculos y es cierto que a veces nos vamos con la rapidez que nos gustaría en ese camino, pero lo importante es seguir avanzando. Como he dicho, yo creo que hemos logrado que el personal eventual estructural recupere el 100% de la jornada laboral y previamente habíamos impedido que fueran despedidos. Yo creo que hay algo importante que también lo ha nombrado usted y es que
tenemos un permanente diálogo desde el Gobierno andaluz con la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad para las ofertas públicas de empleo, que se ha llegado a la máxima cobertura que permitía el Estado en esa tasa de reposición impuesta, que ha sido un gran esfuerzo teniendo en cuenta esa crisis económica, pero que tiene que seguir siendo la apuesta del Gobierno andaluz, ¿no? Un modelo de acceso al empleo estable, como son las ofertas de empleo público periódicas, que además compartimos con esa mesa sectorial, con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, que en todo momento han participado en el desarrollo de esas ofertas. Y desde luego el Grupo Socialista le tiene que reconocer ese trabajo, no desde la autocomplacencia, porque nosotros queremos que se siga avanzando y que se siga evitando en todo lo posible la precariedad y la temporalidad laboral. Pero sí que desde luego hay que reconocer el fruto de ese trabajo, que no ha sido tampoco una cosa fácil, con la mesa sectorial, con todas las organizaciones sindicales, y que no ha llevado a, hombre, no somos los mejores en todo el sistema sanitario, nunca hemos dicho eso, pero sí es cierto que se ha hecho un esfuerzo ingente por evitar que esa precariedad y esa temporalidad laboral que pretendían algunos, que entienden la sanidad como un negocio y no como un derecho, aquí se ha frenado. Así que, desde luego, yo creo que el camino trazado por el Gobierno andaluz es el correcto y en ese tenemos que seguir. Gracias, señora Ferri. Pasamos al turno de los grupos no intervinientes y tiene la palabra señora Alba, de Ciudadanos, 3 minutos. Gracias, presidenta. Señor consejero, señorías, el aumento de la jornada de los contratos temporales al 100% fue exigencia de Ciudadanos, cosa que me alegra sobremanera que tanto el consejero como la portavoz del Grupo Socialista hagan referencia. Fue una de las exigencias que hicimos al Ejecutivo andaluz y afortunadamente se han llevado a cabo. Pero hoy trata el debate de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con respecto a ser contraria a los contratos temporales para atender necesidades permanentes. Va en contra de la situación por la que están atravesando muchos profesionales de la sanidad andaluza. Es el Gobierno de la Junta de Andalucía, tal y como ha hecho referencia el portavoz de Podemos. Pues la verdad que esto es un problema que nos encontramos, que entiendo que tendrá que tener tarde o temprano una solución concreta. Pero si bien es cierto, señor consejero, que es el Gobierno de España el que tiene que modificar la normativa para adaptarla quizá a esa sentencia o no, y poder favorecer así hacer que los trabajadores encuentren, y los profesionales encuentren esa estabilidad tan añorada. En la sanidad andaluza hay miles de eventuales imprescindibles. Eso creo que no nos cabe duda a ninguno de los grupos políticos que estamos aquí. Y todos sabemos que demandan una solución a esa situación de inestabilidad. La sentencia deja meridianamente claro que los interinos tienen derecho a recibir indemnización cuando acabe su contrato y que no existe ninguna razón objetiva que justifique que los trabajadores indefinidos y el resto de trabajadores temporales perciban indemnizaciones y los interinos no. La sentencia se circunscribe bastante a los contratos de interinidad y, por supuesto, debemos estar pendientes de las decisiones y medidas que tome el Ministerio de Empleo. El Gobierno de España, el secretario de Estado ya ha afirmado públicamente que la sentencia solo se ciñe a interinos. Señor consejero, la inseguridad jurídica es mala para el empleo, para el desempeño del mismo, y estaremos a la espera de que su consejería lleve a cabo las medidas oportunas para mejorar la situación de los profesionales. Gracias. Gracias, señora Alba. Señor Valero, tiene usted turno de palabra. 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, ha sido el Gobierno de Rajoy, el Gobierno central, precisamente quien ha garantizado la continuidad del Estado de Bienestar y de las prestaciones sociales, y quien ha salvado de la quiebra, en la absoluta ruina que estaba el sistema de salud, con una deuda inasumible, y gracias a la seriedad demostrada, además, por los propios electores en estas últimas elecciones, ha decidido quién ha de continuar con la responsabilidad de gobernar. Esta decisión que ha adoptado los tribunales de la Unión Europea, los tribunales de justicia, puede afectar y tener consecuencias importantes para la sanidad en Andalucía. Y lo puede tener porque ya es un aviso de las prácticas que se mantienen aquí, que son injustificables. No es de recibo que se estén contratando profesionales de mes en mes, solamente para fines de semana, con una precariedad y contratos basura que es descabellado. Eso no es de recibo, en absoluto. Que no se cubran las vacaciones. Esta sentencia viene a decir que es un despropósito absoluto la política en materia de personal.
Y esto no es nuevo. Este aviso a navegantes no viene ahora nuevo de estas 2 o 3 semanas. Y comprendo que ustedes se molesten, que se hable de sanidad. Y sobre todo en un momento como el de hoy, de tanta turbulencia, tensiones que tienen ustedes en esa desintegración del Partido Socialista. Pero a mí me viene a la memoria una sentencia en el 2014, que recordarán, de un médico que trabajaba en el Hospital Puerta de Europa de Algeciras, que la sentencia pues anuló el despido y hubo que readmitirlo. Y además este profesional fue y sufrió lo que es las represalias propias de la dirección. Y esas amenazas las están sufriendo también. Son más de 8.000 profesionales los que están siendo sometidos a esa precariedad pues de contratos. Por tanto, yo le pediría que fueran en este sentido humildes, que reconozcan los errores. No pasa nada, pero no pueden ustedes culpar. Es imposible que todas las maldades y las cosas feas y malas que ocurren en la sanidad, la culpa pues la tiene otro. Y no hay más que un responsable. Yo creía, sabe usted, que le tengo aprecio, tanto político como personal, por su talante, por su dilatada experiencia, pero creía que iba a traer un aire fresco y un cambio de rumbo. Y no ha seguido con la misma dinámica y política de sus antecesores, que es el maltrato a los profesionales. Hoy es verdad que hay una degradación brutal de la calidad de los servicios y está provocada precisamente por el maltrato a los profesionales. No se puede, ni es recibo en los tiempos que estamos. Y no viene de ahora, viene desde hace 30 años, desde que empezó a gobernar el Partido Socialista. Que si Pablo Iglesias levantara la cabeza, saldría corriendo. ¿Cómo tienen sometido a esa indignidad y a esa vejación? Por tanto, le pido, señor consejero, ¿qué medidas concretas va a asumir quien tiene las competencias y la responsabilidad para que sean reconocidos lo que ya necesitan los profesionales de la sanidad, que, por cierto, ejemplarmente su labor la que realizan, que están perfectamente preparados? Por tanto, le pido que diga qué medidas concretas para que tengamos una verdadera sanidad pública y de calidad, y que no sean palabras. Gracias, señor Valero. Señor consejero, Gracias, tiene su turno de Gracias, réplica. presidenta. Yo creo que me equivoqué de debate, señor Valero, porque creo que la sentencia de la que estamos hablando es una sentencia planteada por un conflicto planteado por una trabajadora del Servicio Madrileño de Salud, concretamente una enfermera del Hospital Universitario de Madrid. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Perdón, estoy hablando y estamos refiriéndonos a una cosa que es así, lo dice el juez, y se refiere a una trabajadora del Servicio Madrileño de Salud. Aprovechar esas circunstancias para plantear, bueno, dígaselo a la presidenta de Madrid, pues que llevan también muchos años gobernando y seguro que se refiere a ese periodo. La sentencia es de Madrid, no es de ningún otro sitio. A partir de ahí, creo que está claro que lo que usted planteaba es para utilizar una sentencia del Servicio Madrileño de Salud, gobernado por el PP, para plantear cosas de Andalucía, que evidentemente yo apuesto por la estabilidad de los profesionales sanitarios y en ello estamos trabajando, pero no confundamos ni a la opinión pública ni a sus señorías cuando hablamos de una sentencia y la ponemos en un ámbito que no tiene nada que ver. Por lo tanto, trabajaremos es verdad que los trabajadores del sistema sanitario público son trabajadores que trabajan con una gran calidad, que trabajaremos por su estabilidad, pero pongamos las cosas en su sitio, no sigamos confundiendo y poniendo las sentencias en el lugar que no son y no corresponden, si no estamos degradando el trabajo de la Administración de Justicia, que responde y dice en su sentencia a qué caso concreto se refería. Señora Nieto, usted planteaba cosas que compartimos, que yo comparto y comparte el Gobierno andaluz en una situación clara. Tenemos que trabajar por esa reestabilización del empleo público. De hecho, en el plan de renovación de la atención primaria se contempla algunas de las cosas que usted comentaba y que también comentaba el representante de Podemos para empezar a estabilizar por aquellos sitios donde es más complicado, pero tenemos alguna limitación. Es verdad que antes
de que empezase la tasa de reposición teníamos una parte del personal que era pequeña, pero sí personal eventual, pero quisiera recordarle que no podemos sacar tampoco esas plazas porque la tasa de reposición, incluso hoy, que estamos al 100%, lo único que permite cubrir y sacar a oferta pública de empleo es el 100% de las personas que han dejado de trabajar en el año anterior. No tenemos la opción ni de recuperar las anteriores al 2012, que eso es lo que estamos pidiendo y reclamando, que estoy convencido que el Grupo Popular está de acuerdo también, puesto que el otro día en el Pleno lo planteaba y expresamente yo les pido que nos ayude a que nos autoricen a esa OPE extraordinaria que, por decirle una situación, hemos podido sacar en esta OPE de la que hemos hablado 6.673 plazas de las 15.563 que se jubilaron o dejaron el servicio a lo largo de estos años, lo que representa que si hubiésemos tenido la posibilidad habríamos sacado a la OPE 8.890 plazas más, y eso es lo que estamos pidiendo y reclamando, y eso sí contribuye claramente a lo que es la estabilización de los profesionales sanitarios. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros mientras tanto? Lo estábamos comentando y lo hablamos en el conjunto de la mesa sectorial. Estamos haciendo un plan de recursos humanos en trabajo con los sindicatos. Saben que no podemos crecer plazas estables porque estamos limitados por la tasa de reposición, que aunque sea al 100%, solo se pueden sacar a la OPE el 100% de las plazas que en el año anterior faltaron. Hemos ampliado los contratos a un año. Yo agradezco a Ciudadanos su colaboración en todos los ámbitos que han colaborado, pero también he de plantear que todo el mundo en este ámbito creo que compartimos que debemos trabajar por la estabilización a lo largo del tiempo, y saben que ese es mi planteamiento desde el principio y el planteamiento del Gobierno andaluz, incluso para recuperar las plazas que anteriormente estaban como interinos y que no dio tiempo a sacar. Cuando hablamos de aplicar, yo creo que una vez más, señor Gil, tiene dificultades en escucharme lo que planteo, porque planteé claramente que iba a informar inicialmente de cuál era el alcance jurídico, y el alcance jurídico es el que es, y dije que a continuación diría cuál es el planteamiento político, y también lo dije, y dije que el planteamiento político es trabajar desde ya por la estabilización, y yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo. Hay que modificar el Estatuto Marco, eso es una norma de la cual nos hemos dotado todos, y no creo que plantee ningún problema ni sea difícil de hacer, y mientras tanto nosotros evidentemente tenemos que seguir trabajando en hacer esos contratos de la más larga duración posible. Les recuerdo que la rotación en las contrataciones tiene que ver también con acuerdos de la mesa de negociación sindical, porque nosotros en algún momento propusimos que la persona que esté contratada pueda seguir cuando se le haga la renovación del contrato, pero el conjunto de la mesa sectorial planteó que no creía que esa fuese la mejor opción para garantizar el acceso de todo el mundo al trabajo, y nosotros hemos respetado ese acuerdo, pero seguiremos trabajando en ese camino. Sobre el tema de la indemnización, le recuerdo que el Tribunal Europeo se declaró incompetente, con lo cual no planteó en ese ámbito ninguna situación para el personal estatutario. Y quisiera recordarle que el personal estatutario tiene una normativa específica y no está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, que es algo que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, habrá que desarrollarlo rápido para ajustarnos a esa normativa antes de que y lo dije además claramente, antes de que la sentencia tenga efecto. Señora Ferri, yo agradezco sus palabras y comparto con usted que no podemos permanecer en la autocomplacencia, sino que debemos seguir trabajando para mejorar y estabilizar el empleo público. Creo que ese debe ser el objetivo del Gobierno de la Junta, y es el objetivo del Gobierno de la Junta
dentro y en el ámbito de la legalidad, y mientras tanto tenemos que ir haciendo cosas que nos permitan que esos contratos sean de mayor duración y avanzando en posibilidades que nos permita la ley con relación a posible interinización de algunos profesionales, pero todo tiene que ser dentro del marco legal, como no puede ser de otra manera, y de esa tasa de reposición que nosotros volvemos a plantear y a pedir a todos los grupos presentes en esta Cámara que nos ayuden en ese camino de solicitar la posibilidad de hacer una OPE extraordinaria. La mejor forma de garantizar la estabilidad es crear plazas de personal fijo, y esa es la apuesta de esta consejería y del Gobierno andaluz en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Segunda intervención de los proponentes. Izquierda Unida tiene 3 minutos. Gracias, presidente. En primer lugar, bueno, nosotros desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida también solemos hacer sugerencias para una mejora de la política sanitaria, pero no reciben tanto, no se acomodan los pasos de la consejería a nuestras sugerencias, pero bueno, seguiremos haciéndolas. Algunas reflexiones. Yo le agradezco al consejero donde ha situado el tema. Nos sigue preocupando la precariedad que era previa a la tasa de reposición, porque no eran plazas consideradas por el SAS como estructurales, estaban cubiertas por contratos de duración determinada, de obra y servicio, y se quedaron fuera de ese nuevo cómputo que habría que hacer para ese proyecto de ley de excepcionalidad de cobertura del empleo perdido, al que yo estoy segura que la consejería va a empujar con ahínco para que se haga desde la Administración central. Explorar vías para agilizar las decisiones del Gobierno central o para confrontar cuando no se está de acuerdo con las que adopta, ya lo ha hecho la consejería. Les recuerdo, por ejemplo, la polémica de la prescripción enfermera y cómo se valoraba irse a los tribunales si se invadían competencias por parte de la Administración central. Por tanto, bueno, que ahí también puede haber partido. Y un solo comentario, porque se ha hablado aquí de la reforma laboral del Partido Popular, de la precariedad. Hoy se cumplen 6 años de la huelga general de la reforma laboral de Zapatero, la que abarató el despido y permitió que las empresas echaran a los trabajadores no solo si tenían pérdidas, sino si calculaban que las iban a tener. Por eso hay una reforma laboral muy lesiva, la que hizo el PP, pero no nos dejemos atrás la de Zapatero, que cosechó una huelga general de los trabajadores y las trabajadoras. Y en cuanto a lo que comentaba el portavoz del Partido Popular, en cuanto al agradecimiento eterno que debemos al Partido Popular por habernos sacado de un precipicio de deuda absoluta, nuestro país debe hoy más dinero que nunca en toda su historia. Supera ya ampliamente lo que produce el Producto Interior Bruto, lo que debemos. Así que todo el sacrificio, todo el dolor que nos han infligido quitándole dinero a los servicios públicos no ha servido absolutamente para nada. Como diría nuestro añorado y querido diputado de Podemos, el señor Serrano, que ya no está con nosotros, suspenso en matemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto. Señor Gil, tiene 3 minutos. Gracias, señor presidente. Esta comisión es bastante densa de contenido. Admito también que ayer me fui tarde porque me costaba tarde a dormir, porque me conciliaba, o sea, me tardaba en conciliar el sueño, y hoy estoy un poco espeso, como podéis ver. Sí. Entonces, bueno, ayer pues me fui preocupado porque la situación estatal, pues la verdad que no es la mejor para plantear estos temas, como bien decía, de modificar la normativa del Estatuto Marco del Personal Sanitario. Yo venía hoy con una impresión de que la sentencia se iba a aplicar. Desgraciadamente, aún estoy un poco confuso, pero parece ser que la sentencia no va a propiciar que se aceleren las políticas para evitar la precarización laboral. O sea, que hasta ahora es una sentencia que se ha hecho un informe jurídico y que, como ha comentado el consejero, no va a tener un efecto inmediato en aquellas acciones que ya estuvieran diseñadas anteriormente. Es decir, que se va a avanzar, o se dice que se va a avanzar en mejorar la estabilidad del personal sanitario,
pero esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues hoy hemos pasado un rato hablando en la comparecencia, pero al final no se ponen medidas sobre la mesa que deriven de la sentencia, sino podemos estar hablando de cualquier otro ámbito, de esas medidas que va a poner en marcha el SASE y la Consejería, pero no es debido a la sentencia, porque aquí lo que se dice es que hasta dentro de unos años, cuando se afirme la sentencia, porque bueno, yo creo que la manifestación del contenido y de las implicaciones que van a tener aún los formalismos de ir dilatando el proceso inexorable, pero yo esperaba que la actitud y ese cambio de política fuera debido a que se quería aplicar al 100% de lo que se desprende de esta sentencia prejudicial, judicial, no sé, ahí me pierdo en los términos jurídicos, pero realmente no cambia el diseño de la política, haya existido la sentencia o no. Es decir, que hoy la comparecencia es para informarnos de que la sentencia en la práctica no tiene ninguna repercusión a nivel andaluz. Es lo que saco en claro hoy, pero como digo, he dormido poco y estoy espeso. Entonces no estoy muy fino, entonces, pero vamos, me da la sensación de que hemos echado un rato aquí charlando y que la sentencia pues no va a tener efecto hasta dentro de unos años, que es la buena voluntad ya existía, ya lo he escuchado varias veces, tanto en pleno como en comisión, de que se iba a poner un poco, o sea, se iba a mejorar la situación de los trabajadores, pero vamos, la sentencia al final nada. Gracias, señor diputado. Tiene 3 minutos. Ay, yo siento que haya pasado mala noche y que piense que hemos venido aquí a echar una charla, pero es que la realidad es la realidad y yo creo que es importante que todos los que formamos parte de esta comisión sepamos en el margen que tenemos, lo cual no quiere decir que nosotros desde Andalucía tengamos que seguir trabajando, porque se puede trabajar y de hecho lo estamos haciendo. Señora Nieto, solo decirle una cosa, sí es cierto que yo hablo de la reforma laboral y usted de la reforma laboral de Zapatero, pero no pretenderá equipararme las mismas, sí, pero por lo pronto no pretenderá equipararme las mismas, porque hay una diferencia básica. La reforma laboral que hizo el presidente Zapatero, al menos lo hizo con las organizaciones sindicales, con los representantes. Estará usted conmigo de acuerdo, ¿no? Vale. Y luego, en el caso del señor Valero, pues, ¿qué quiere que le diga a usted, señor Valero? La verdad es que cuando uno empieza su discurso siendo representante del PP y diciendo que quien ha mantenido el estado del bienestar en España ha sido Rajoy, pues, la verdad es que ya partiendo de ahí, pues ya podemos, no sé, podemos decir cualquier cosa, que es lo que usted ha dicho. Ya, curiosa forma la de mantener el estado del bienestar, la que tiene su partido. Cuando llega, y nada más llegar, recortó 7.200 millones del presupuesto de sanidad pública, cuando se lanzó a despedir sanitarios en toda España, cuando eliminó la cobertura sanitaria a casi 1 millón de personas, la sanidad solo para que se la podía pagar. Echaron ustedes a los parados, echaron ustedes a los inmigrantes, le quitaron la tarjeta sanitaria, sí, eliminaron ustedes derechos y servicios sanitarios, sí, fomentaron la sanidad privada, los copagos, los medicamentazos, intentaron ustedes quitar las urgencias de los sitios rurales, en fin, esos son ustedes. Y ya, como yo entiendo que usted es difícil mantener la situación después de lo que han hecho ustedes en este país con la sanidad pública, gratuita y universal, yo lo entiendo, pues se pierde usted un poco y se le olvida que el motivo por el que estamos aquí es una sentencia de una señora que además está en el sistema sanitario madrileño, que lo mismo le tengo que recordar que fue un tribunal el que tuvo que defender el derecho a la sanidad en Madrid, porque la gente se tuvo que echar a la calle y recurrir a los tribunales. Lo mismo eso que se le ha pasado a usted por lo alto. O sea, que curiosa su forma de entender esto de mantener el estado del bienestar. Y sí es verdad. Si no hay algo de recibo es que usted venga aquí y cuando uno no tiene argumentos venga a decir barbaridades tales como que en Andalucía se maltrata a los profesionales. De verdad, yo creo que todo, en fin, tiene un contexto. No sé si usted ha dormido también mal. No se preocupe usted por las tensiones del PSOE, que yo he dormido bastante bien esta noche. Pero decir que se maltrata a los profesionales, hombre, yo sé que su hoja de ruta está bien clara, que es desprestigiar la sanidad y da igual que la sanidad funcione porque ya buscarán ustedes la incidencia, el caso particular, ese representante del sindicato que no está de acuerdo o ese profesional concreto que sigue su misma hoja de ruta para que ustedes sigan desprestigiando el sistema sanitario andaluz. Y luego termina usted echando en cara al gobierno andaluz los 30 años que llevamos gobernando, pues
pues replantéese por qué estamos 30 años gobernando y no están gobernando ustedes. A lo mejor es porque 9 de cada 10 andaluces valoran la sanidad pública, sus hospitales, sus centros de salud y lo recomendarían a amigos y familiares. A eso a ustedes no les importa, porque lo suyo es desprestigiar la sanidad pública, desprestigiarla y, desde luego, hacernos creer a todos que no es sostenible. Ese es su modelo. Ustedes entienden la sanidad como un negocio, no como un derecho. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora Ferri. Señor consejero, para cerrar el debate, tiene 5 minutos. Gracias. En primer lugar, a ver si mientras tanto llega el señor Gil, que entre que le cuesta trabajo entenderme y que se ausenta cuando voy a contestarle, resulta muy complicado mantener una conversación. Menos mal, estaba esperando por usted. Yo también tengo ganas, pero estaba esperando que acabase el debate. Bueno, en primer lugar, comentarle, señora Nieto, que antes se me olvidó comentárselo, que evidentemente no hemos amortizado ninguna plaza del sistema sanitario público de Andalucía. No es nuestro objetivo y siempre en la medida de lo posible queremos mejorar y, por tanto, no vamos a amortizar ninguna plaza del sistema sanitario ni la hemos amortizado. Cuando hablábamos de la reforma laboral, sabe que no afecta a lo que es el personal estatutario del sistema sanitario público, no, digo, vamos, estaba convencido, pero en otro ámbito sí quería comentar una cosa. Señor Gil, yo lo siento, pero las sentencias no pueden tener efecto hasta que no sean firmes, pero también dije en mi intervención que, independientemente de que la sentencia fuese firme o no, en el ámbito de nuestras competencias iríamos aumentando la estabilidad con el tiempo de contrato y demás. Lo que no podemos hacer es modificar nosotros el estatuto marco, pero estoy convencido, porque así me consta y además porque usted sabe que se han presentado proposiciones no de ley también en el Congreso de los Diputados en el ámbito de pidiendo la modificación del estatuto marco para aclarar estos aspectos de la sentencia. Creo que ese es el camino para trabajar y nosotros no es solo que la sentencia no tenga efecto hasta que no se finalice, no lo tiene. Yo ya dije que la primera parte era simplemente para aclarar, porque durante todo este tiempo se han comentado muchas cosas que yo reconozco que también me costaba trabajo interpretar y por eso hemos pedido el informe jurídico. Y dicho esto, dije, en el ámbito político, que es el que nos corresponde como consejería, vamos a trabajar en el ámbito de nuestras competencias, aquellas cosas que recoge la sentencia, que van encaminadas a intentar evitar concatenar contratos y tal, vamos a intentar hacerlo dentro de lo que el estatuto marco reconoce. Creo que estamos en ese mismo camino y recordarle una vez más, y estoy seguro que yo me gusta y agradezco las sugerencias de todos los grupos políticos, de todo el arco parlamentario, y les aseguro que las revisamos e intentamos aquellas que contribuyen a la mejora de la sanidad pública aplicarla, pero en cualquier caso creo que el hecho de hacer propuestas siempre contribuye y ayuda a mejorar. Por otro lado, quisiera dejarles una situación clara, y lo han planteado todos. Creo que los profesionales han hecho un gran esfuerzo a lo largo de este tiempo y yo lo he manifestado en muchas ocasiones. El índice de precariedad o de contratos eventuales que tiene ahora mismo el sistema sanitario a nivel nacional, y digo a nivel nacional porque le pasa a todas las comunidades lo mismo, independientemente de quién las gobierne, porque es como consecuencia de las tasas de reposición se solucionen y podamos recuperar los niveles que teníamos con anterioridad al 2012 y mejorarlos incluso. Señora Ferri, una vez más agradecerle sus planteamientos en relación al trabajo que se está realizando. Yo sé que comparte con la Consejería y con el Gobierno andaluz trabajar por la estabilidad de los profesionales sanitarios. Ese debe ser el camino, independientemente de que la sentencia tarde más o menos en sustanciarse, que lo dije desde el principio. Creo que sabemos cuál es el camino que debemos seguir en establecer de forma clara en el Estatuto Marco
la causalidad, y lo dice así la sentencia, para evitar que se produzca concatenación de contratos allí donde no es necesario y dejar de forma claramente definida para qué deben servir esos contratos eventuales, y ese debe ser el camino a seguir desde ya, pero cada uno tiene las competencias que tiene y eso usted lo debe conocer independientemente de que yo entiendo que esté cansado o no cansado, pero sabe que usted y yo compartimos que hay que cumplir la ley y esa es una obligación del gobierno andaluz y de todos los gobiernos. Por lo tanto, trabajemos todos por esa estabilización y apoyemos todos la propuesta para poder hacer una oferta extraordinaria que estabilice a toda esa gente que tenemos pendiente desde hace años. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al punto 4 del día, comparecencia del señor consejero para informar sobre el balance del plan de verano. Con perdón, yo como no puedo...